ser la realidad. Morirá lo que quiero hacer para vivir en tu verdad. Porque a los que te amamos, tus pensamientos son de bien y no de mal. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Me preparas para algo más, por eso hoy me alegraré, aunque en tribulación esté. Te alabaré y adoraré, y solo en ti esperaré. Porque a los que te amamos, tus pensamientos son de bien y no de mal. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Eres mi pasión. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia La Esperanza. Hoy es un gran día para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Dios por la vida de cada una de las personas que nos acompañan
esperando que sea de bendición para sus vidas. Comenzamos. Oremos. Señor y Padre Santo, esta transmisión es para darte la honra y la gloria y también para agradecerte por cada una de las personas que han dispuesto de su tiempo por acompañarte, para glorificarte y alabarte. Gracias, Padre Santo, porque has sido fiel con nosotros, Padre bendito, porque nos has cuidado, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de las personas que nos acompañan. Bendícelos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar.
nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo por tu misericordia que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Oye, está mi corazón, es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, solo en ti, Señor. Solo por tu misericordia que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, Más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Oye, está mi corazón, es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, solo en ti, Señor. Más fuerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Oye, está mi corazón, es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame, yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti. Gracias a Dios por las alabanzas. Ha llegado el momento de escuchar la predicación. Preparemos nuestros corazones y démosle la bienvenida al pastor Raúl Ortiz Caballero. Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Queremos reflexionar en este pasaje que la palabra nos enseña y que si tú estás aquí, yo te invito a que pongas toda tu atención. Y no es casualidad que tú estés el día de hoy escuchando y atendiendo esta reunión, debido a que Dios es quien pone en nosotros ese deseo de aprender, de conocer, de saber
y de tener comunión con Él. Obediencia necesaria es el título que yo le he puesto al tema del día de hoy, a este mensaje que quiero compartir contigo. Obediencia necesaria. Y quiero que reflexionemos en el pasaje del libro de Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 1 al 11. Deuteronomio 7, versículos 1 al 11. Y mientras yo preparaba esta plática, me quedo reflexionando en lo que estamos viviendo, en las cosas que estamos enfrentando el día de hoy y cómo nos afecta en muchas áreas de nuestra vida. Bueno, quiero decirte de que si tú estás al tanto de lo que viene sucediendo en nuestro país, probablemente sepas de qué te estoy hablando. Y si no, quiero compartirte rápidamente esto que comenzó hace algunos años atrás y el día de hoy continúa avanzando con pasos agigantados. Se acentúa la presión para introducirla en la educación, en las costumbres, en los diversos ámbitos, esto que suele denominarse ideología de género. Pero bueno, nosotros que creemos en Dios, sabemos que la fe cristiana no es ideología, y la fe cristiana proyecta, sin embargo, luz sobre acontecimientos y recuerda que la diferencia, que no necesariamente quiere decir desigualdad, la diferencia entre hombres y mujeres fue el diseño que nuestro Creador estableció con un firme propósito de ser diferentes pero complementarios. Cada vez que tú compras un aparato, cada vez que tú te acercas a algo nuevo y que no sabes operar, regularmente cada, digamos, aparato electrónico, eléctrico, viene con un manual de instrucciones, viene con algo que se le conoce como manual del usuario. Y es necesario leerlo para poder operar dicho aparato. Alguien que no pone atención a esto, muchas veces termina echando a perder ese aparato o no le saca el provecho necesario a lo que ese aparato puede darle. Bueno, ¿por qué te menciono este ejemplo? Definitivamente nuestro creador, nuestro diseñador, también dejó un manual de instrucciones, dejó ese manual del usuario para que tú y yo pudiéramos leerlo y pudiéramos tener una guía sobre cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir en este mundo y en esta sociedad. Bueno, les hablaba acerca de lo que está pasando en nuestro país en estos últimos años, en estos últimos meses. En la práctica y en la intención de los diseñadores de la ideología de género está el convertirla en presión. Esta presión el día de hoy se traduce en imposición y busca dominar la legislación, la educación y principalmente en la conciencia de los menores. Yo podría decir, bueno, yo ya no tengo hijos pequeños en la primaria, sin embargo, creo que mis hijos todavía van a tener descendencia y hay muchos familiares, hay muchos amigos, hay personas inocentes que van a ser influenciados desde la raíz, desde el inicio. Entonces, esto poco a poco se está convirtiendo en obligatorio en todos los campos de la observancia. ¿Qué tiene que ver esto con la plática que yo te voy a dar? Bueno, antes de continuar, quiero que me acompañes y leamos este pasaje de la palabra de Dios. Deuteronomio 7, versículos 1 al 11. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas,
los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas el día de hoy. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas, porque hasta el día de hoy podemos gozar de vida y de salud. Gracias, reconocemos que esto viene de parte de ti y por eso te agradecemos. Agradecemos también que nos permitas tener la oportunidad, el tiempo, la libertad de poder leer tu palabra, de poder reflexionar y meditar en ella, pero también la libertad de obedecerla. Gracias, Padre Santo, por este gran privilegio que nos das. Habla a nuestras vidas una vez más, te lo pedimos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obediencia necesaria. ¿De qué se trata la obediencia? Bueno, para ser obedientes tenemos que ser humildes. Muchas veces, cuando alguien me manda a hacer algo, no siempre quiero obedecer, pero es necesario. Y vamos a ver el día de hoy por qué. En este pasaje que acabamos de leer, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, está preparando a ese pueblo para su encuentro con los cananeos y su cultura. El pueblo que había salido de Egipto era un pueblo que había estado esclavizado durante mucho tiempo y ellos habían aprendido a obedecer únicamente. Ellos no tenían la oportunidad de tomar decisiones en cuanto a su vida, eran esclavos. A ellos se les ordenaba constantemente lo que debían hacer y muchas veces sus opresores los obligaban a obedecer incluso en la manera en cómo debían vivir, dónde deberían de vivir, cómo deberían comportarse en su vida diaria. Entonces, los israelitas hasta ese momento no habían experimentado ese poder de decidir de forma libre. La primera decisión del pueblo de Israel al que se iban a enfrentar al entrar a esta tierra era
eliminar la posibilidad de que la religión de esas personas en ese lugar los contaminara. Una vez establecidos en Canaán, Israel enfrentaría el peligro de caer en idolatría y de participar en las prácticas inmorales que tenían los cananeos. Y para poder establecer una política de separación, Moisés prohibió alianzas políticas, intercambios matrimoniales y relaciones culturales o religiosas con los habitantes de esa tierra. Esto es relevante para ti y para mí el día de hoy. Cada persona, cada individuo, cada ser humano tiene la responsabilidad ante Dios. La vocación del pueblo de Israel como pueblo de Dios era ser un pueblo especial con un mensaje y con una misión en el mundo. Y como parte de ese pueblo especial el día de hoy, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que proclamar y dar a conocer a aquellos que no forman parte del pueblo de Dios? El libro de Deuteronomio, que es el que acabamos de leer, de manera general expone la ley revelada por Dios en el monte Sinaí. Y esta exposición de la ley es una invitación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, para dedicarse al pacto que Dios ya había establecido precisamente con ese pueblo. Y en este pasaje es muy claro, la obediencia que debemos llevar a cabo para que las cosas nos salgan bien. El día de hoy quiero compartir contigo dos áreas donde la obediencia es vital y necesaria. Veamos cuáles son esas áreas. Obediencia necesaria, en primer lugar, en el área social. ¿Con quiénes te relacionas en el área social? ¿Quiénes son las personas con las cuales tú convives diariamente? Bueno, ¿qué es lo que tú estás haciendo el día de hoy? La orden que el pueblo de Israel recibió de Moisés fue expulsar las naciones de Canaán después de la conquista de la tierra. Y los israelitas o el pueblo hebreo se vieron ante una decisión crucial. Era algo de vida o muerte. O eres del pueblo de Dios y obedeces a Dios, o no eres del pueblo de Dios y le das la espalda a Dios. Eso ha prevalecido siempre, hasta el día de hoy. En la actualidad somos nosotros los que tomamos decisiones, y todos los que tomamos decisiones necesitamos entender la seriedad de tomar decisiones. El pacto fue un elemento básico en la fe israelita. Dios había escogido al pueblo de Israel de entre todas las naciones de la tierra para hacer su obra. Israel aceptó las demandas del pacto por su propia y libre voluntad. Dios sería para Israel su único Dios e Israel sería su pueblo, fiel a todas las obligaciones descritas en el pacto. Bueno, el día de hoy, tú y yo formamos parte de este pueblo escogido de Dios y de forma voluntaria estamos aquí. Yo creo que nadie está a la fuerza, nadie es obligado. Sin embargo, al entrar en esta relación y en este pacto que hacemos con Dios, una vez que decidimos obedecerle, seguirle y servirle, yo me estoy comprometiendo, tú te estás comprometiendo a hacer lo que Dios ha decidido, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha mandado, tomando en cuenta que todo lo que Dios ha decidido siempre será para beneficio del propio ser humano.
Y de pronto podríamos preguntarnos, o mucha gente que dice, ¿y por qué Dios permite que sucedan tantas cosas malas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas situaciones que ponen en peligro la vida de personas inocentes? Bueno, definitivamente no es porque Dios así lo haya querido, es porque la mayoría de los seres humanos han decidido desobedecer, hacer a un lado a Dios, darle la espalda y olvidarse de que Dios existe. Yo no sé si tú has escuchado mucha gente que dice que pues la Biblia es un libro anticuado, pasado de moda, es un libro arcaico. Lo cierto es que la palabra de Dios le dice a aquellas personas en la carta a los romanos que ese tipo de personas, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y definitivamente la necedad del ser humano es lo que hace que digan este tipo de cosas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no debía hacer ninguna alianza con los pueblos de esa tierra, lo dice el versículo 2, porque el pacto con su Señor excluía acuerdos con las naciones de Canaán, principalmente porque el establecimiento del pacto también incluía el reconocimiento de otros dioses como testigos de ese pacto. Además, Israel se había comprometido a obedecer a Dios. Pero Dios nos conoce. Dios conoce el futuro y sabe de qué manera vamos a reaccionar. Sabía de qué manera iba a reaccionar Israel. Y debido a esto, Dios siguió dando guía y dirección. Lo primero que fue, la primera orden que Dios da a este pueblo de Israel fue que destruyeran de forma completa las naciones de ese lugar. Y si Israel hubiera obedecido y hubiera cumplido con este mandamiento, entonces la exhortación para ese pueblo de no hacer pacto con ellos ya no hubiera sido necesaria. Y sin embargo Dios les dice, ¿verdad? Bueno, no tienen que establecer ningún pacto con ese pueblo, con nadie de ellos. Esto es porque Dios sabía que Israel no iba a cumplir con este mandato. Entonces, hay un grave peligro cuando los integrantes del pueblo de Dios deciden establecer algún tipo de alianza con personas que no son del pueblo de Dios. Dios ordenó que Israel no podía contraer matrimonio con los habitantes de ese lugar, porque estos matrimonios inducirían a Israel a abandonar al verdadero Dios para servir a dioses falsos. ¿Y existen dioses falsos? ¡Claro que existen! Seguramente la mayoría de las gentes dicen, no, es que yo creo en un solo Dios, pero bueno, ¿a quién le das tu tiempo? ¿A quién le sirves? ¿A quién le das tu atención? Entonces, los matrimonios mixtos comprometerían la fidelidad del pueblo de Israel a las demandas del pacto. Entonces, solamente la completa obediencia a las leyes del Señor podía mantener viva la relación especial que existía entre Israel y Dios. Bueno, ¿por qué? A simple vista pareciera que esto es algo egoísta. Sin embargo, yo me pongo a reflexionar. Los que somos padres, los que tenemos hijos y que tenemos el privilegio, la responsabilidad de poder educarlos, la mayoría de las veces les estamos diciendo, a ver hijo, pon atención con quienes te juntas. No te juntes con las personas o con los compañeritos que son de mala influencia porque ya están pensando, están tramando en hacer cosas malas, en hacer travesuras y constantemente se meten en problemas.
¿Y por qué lo decimos los padres? No porque querramos hacerle la vida desdichada o amargarles la vida a nuestros hijos. Claro que no. Yo quiero a mis hijos, los amo. Y para nada voy a querer hacerles una vida difícil, ¿verdad? Al contrario, cada mandato, cada consejo, cada palabra que yo le doy a mis hijos es para su beneficio. Seguramente que tú también piensas lo mismo, si es que tú ya estás educando a hijos. Bueno, esto es lo que Dios había dicho y establecido para nosotros, para el pueblo de Israel, no tanto porque quisiera hacerles la vida imposible o para que pues vivieran amargados, sin diversión, como algunos dicen. No, para nada. Dios no estaba pensando en esto. Dios siempre ha estado pensando en nuestro beneficio. Y el Señor Dios dice: no harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Hay una razón. Porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Tristemente, de pronto he llegado a escuchar personas que dicen: es que mi situación es diferente, cada caso es diferente y conmigo no va a pasar lo mismo. Bueno, yo no creo que nuestro Señor, nuestro Dios, se equivoque. Él no se equivoca y Él nos conoce y por eso lo ha dicho, por eso lo dice. ¿Por qué? Porque Él nos ama. El versículo 6 hace referencia a que Israel era un pueblo santo. La palabra santo significa algo separado del uso común para un uso especial, en este caso para Dios. Y la santidad de Israel sucede porque el Señor escogió la nación, escogió a Israel de entre todas las naciones de la tierra para ser un pueblo especial. La santidad de Israel era la base de su relación con el Señor. Entonces, su santidad significa que Israel es un pueblo con una misión para las naciones. La bendición más grande recibida de parte de Dios no es la bendición material, es el haber sido escogido por Él desde antes de la fundación del mundo. Ya nuestro Dios nos había predestinado para salvación. Y esto no es por méritos que tú y yo hubiéramos hecho, sino por la misericordia y el amor de Dios, nuestro Padre, definitivamente. Fuimos escogidos primero para salvación y luego para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero para poder ser de bendición a las naciones de la tierra, tú y yo tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. No podemos ser de bendición si hacemos las cosas a nuestra manera, ignorando lo que dice la palabra de Dios, ignorando lo que dice el manual de instrucciones. Y Dios siempre lo ha sabido. Dios sabe que tenemos un enemigo y que este enemigo busca corromper a toda la nación, a todo este pueblo, haciendo que adoren y sigan a dioses falsos. Dios advirtió que si los israelitas se casaban con personas que no eran de ese pueblo, se apartarían de Dios y servirían a otros dioses. Había mucho en juego. Al desobedecer a Dios, el ser humano pierde su favor y protección. De esta manera, el ser humano de forma voluntaria se vuelve presa fácil para sus enemigos. Y ahora entendemos por qué nuestro enemigo siempre ha querido influenciar, inducir a los creyentes a establecer vínculos matrimoniales con personas que no comparten su fe, sus creencias. Porque aparte de que Dios ama a su pueblo, a Dios también le interesa a cada persona por separado, cada hijo suyo de forma individual.
Y él sabe que el bienestar y la felicidad de cada individuo depende de esa relación estrecha, de esa relación amistosa con él. Y la preocupación de Dios, el poner énfasis en esta palabra, estaba justificado, porque siempre va a haber una influencia negativa en los matrimonios mixtos. Yo no sé si tú recuerdas la historia del rey Salomón, el hijo del rey David. Él sabía que no debía tomar como esposas a mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Sin embargo, él decidió desobedecer y esto trajo consecuencias. Y como yo te decía, ¿verdad? Muchos probablemente que ya estén en una relación de este tipo, estén pensando, pastor, no exagere. Y algunos dicen, no, es que yo voy a ganar a esta persona para Cristo y yo la voy a traer a la iglesia y yo lo voy a traer a la iglesia. Bueno, muchas veces es al revés, es al contrario. Yo conozco personas, amigos, creyentes que decidieron desobedecer este mandato y que el día de hoy ya no están dentro de una iglesia. El día de hoy, incluso algunos se han vuelto y han adoptado estas prácticas paganas, ajenas al pueblo de Dios. Hubo una persona que recién llegamos aquí a Oaxaca, nos acompañó a una de las giras que hicimos con el grupo coral. Y hace poco me entero de que, pues me dicen, no, es que ya, pues está haciendo este tipo de cosas, prácticas ajenas a la fe cristiana, porque decidió casarse con alguien que no era parte del pueblo de Dios. El desobedecer a Dios trae consecuencias. En el caso del rey Salomón, pues dividió el reino. La palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. No pasa de moda. Es relevante para nuestros días. Entonces siempre nos va a alertar para no entrar en esa unión desigual con los incrédulos. Estas palabras están dirigidas al pueblo de Dios, y si tú eres parte del pueblo de Dios, pon atención y obedece. Es una obediencia necesaria en el área social. Pero si tú decides apartarte del pueblo de Dios, bueno, probablemente tú estás decidiendo hacerlo porque quieres obrar de otra manera, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nunca se equivoca, Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios da consejos a todos, a los que ya estamos casados, a los que están solteros, y los consejos siempre van a ser para que nos vaya mejor en la vida dentro de una situación que de por sí ya es complicada. Entonces, pongamos atención. Todos estos consejos demuestran que Dios, el autor, el creador del ser humano y autor del matrimonio, desea que sus hijos, casados o solteros, seamos felices. El Señor tu Dios, para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿No es esto algo maravilloso? Fuiste escogido por Dios. Ahora el privilegio que tienes es obedecer a Dios en el área social. Segunda parte de este mensaje que quiero compartir contigo. Obediencia necesaria también en el área espiritual. Ok. Recuerda que este mes estamos viendo sobre la conducta del creyente
Y tiene que ver con nosotros, cómo nos desempeñamos diariamente, cómo nos desenvolvemos en el lugar donde nos encontramos. No lo olvidemos. Sigue diciendo el pasaje: el Señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el mejor de los pueblos o la mejor persona, podríamos decir, si lo aplicamos de forma individual. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos llamó Dios para formar parte de su pueblo? Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento, porque si Dios promete algo, lo cumple y Él no olvida sus promesas. Por eso te rescató, dice. Y aquí, como este pasaje está dirigido originalmente hacia los israelitas, les dice que los rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. El día de hoy, para ti y para mí, probablemente digamos, bueno, pues es que yo nunca fui esclavo del faraón, pero sí fuimos y hemos sido esclavos del pecado. Y Dios nos ha rescatado de ese yugo de esclavitud y nos sacó para que fuéramos libres. Libres para decidir bien. Entonces, si Dios ya nos hizo libres, ¿por qué volver a caer en el yugo de la esclavitud? Sigue diciendo la palabra: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto. Lo que yo les decía, si Dios lo prometió, Dios así lo hará. Entonces, este pasaje, el libro de Deuteronomio, relaciona la obediencia a Dios con la vida diaria de cada persona, de cada miembro de la comunidad. El pueblo de Israel estaba unido a Dios por medio del pacto y cada miembro de la comunidad tenía que tratar a su prójimo con justicia. El pueblo de Dios, al cual pertenecemos tú y yo el día de hoy, es un pueblo separado y debe estar separado de las demás naciones. Y no lo digo de una forma física, ¿verdad? Porque diariamente nos relacionamos y convivimos con personas que no son parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la separación a la cual se refiere aquí la palabra tiene que ver con el área espiritual. No nos vamos a mezclar con aquellos que tienen prácticas contrarias a nuestra fe cristiana. Definitivamente, el pueblo de Dios debe ser un pueblo separado de esas costumbres y tradiciones contrarias a lo que dicta la palabra de Dios. La conducta moral y social con otros miembros de esta sociedad debe reflejar que el pueblo de Dios, que tú y yo tenemos una relación especial con Dios. Y esta demanda especial del pacto requiere integridad personal, justicia social, y como pueblo separado, el destino del pueblo de Dios está relacionado con obediencia. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros esto el día de hoy? Bueno, al inicio de esta plática yo les decía, ¿verdad? Hay tantos absurdos que el día de hoy se están promoviendo y nos lo quieren presentar con un eufemismo tal que se escuche bonito. Y si tú no aceptas este tipo de pensamientos, ahora el malo es aquel que quiere hacer lo bueno y que quiere seguir el bien. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir los mandatos originales de nuestro Creador, ahora el día de hoy se nos dice que somos antiderechos y que estamos llevando a cabo un crimen de odio. Y quiero decirles aquí abiertamente a todo aquel que me está escuchando, esto es una gran mentira que se está promoviendo y se está difundiendo únicamente con el objetivo de imponer este tipo de ideas. De ninguna manera nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, odiamos a las personas que piensen diferente a nosotros. Esto no es cierto.
Si Dios nos ama y nos ama a todos, Dios ama a todo ser humano, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer algo contrario a lo que Dios dice? Entonces, no es verdad. El hecho de que un amigo te diga la verdad no es porque te odia. Y recordemos, hay muchos dichos acerca de la amistad, que también ya hemos visto este tipo de temas, ¿verdad? Que los amigos se hieren con la verdad. Y aunque muchas veces lastime y ofenda, un buen amigo te va a decir las cosas tal como son. Y aquel que no es tu amigo te va a dar por tu lado aunque te estés perdiendo, aunque te estés yendo a la destrucción. Y esto es lo que nosotros hacemos. Porque queremos que las personas vivan bien, queremos que estén de acuerdo al diseño original, pero definitivamente nosotros no le imponemos nada a nadie. Nosotros como creyentes, como parte del pueblo de Dios, estamos comprometidos voluntariamente a obedecer a Dios. Y es así como Dios nos dice: esto yo te mando porque te amo, porque para mí tú eres un pueblo especial, santo, y no tienes por qué mezclarte con ese tipo de costumbres, con ese tipo de tradiciones, con este tipo de pensamientos e ideologías que el día de hoy pretenden imponerse. Tengamos cuidado. ¿Qué significa entonces que exista un pueblo especial? Estas palabras que Dios dice aquí en este pasaje describen la relación especial que Dios tenía con Israel. Ser tesoro especial significa ser una comunidad que pertenece al Señor de una manera distinta a las demás naciones. Significa ser un pueblo cuya vocación es vivir una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios en el mundo. Esto es ser un pueblo especial. Ser un pueblo cuya vocación es vivir una vida dedicada para hacer la voluntad de Dios en el mundo. Ese pueblo especial somos tú y yo. ¿A poco esto no es motivo para darle gracias a Dios? Y para estar orgullosos de poder pertenecer a ese pueblo, vivamos como tal. La relación especial que Israel gozaba con Dios no era porque era una nación muy grande, por causa de su número ni del poder de su ejército, sino por la gracia de Dios mismo. Dios así lo dice en el versículo 1. El Señor escogió a Israel por su amor, nos escogió a nosotros de la misma manera porque nos ama, y Él sigue invitando a toda aquella persona que aún no se ha acercado y que no forma parte del pueblo de Dios a que se integre. Dios no excluye a nadie, te está invitando a ti, a todos los que están escuchando, para que formen parte de este pueblo, de esta nación especial, porque Dios te ama, Dios nos ama. Dios no excluye a nadie, pero para poder venir delante de Dios tenemos que obedecer a Dios, a la manera de Dios, no a tu manera, no como tú creas, no como tú te percibas. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de obediencia, y una obediencia necesaria en el área espiritual. El día de hoy nos quieren hacer creer que lo que tú pienses y creas acerca de tu propia persona es lo que cuenta, cómo te percibes. Esto es una gran mentira que poco a poco se ha ido difundiendo y aceptando, cuando es contrario a lo que Dios ya ha establecido. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por causa de su fidelidad y de su misericordia, lo dice este versículo 9. La palabra fiel procede de una palabra en hebreo que traducida al castellano también significa amén, y esta palabra significa firme y representa la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Dios recibe a todos los que le aman, pero rechaza a aquellos que lo aborrecen. Bueno, tal vez pueda decir alguien ahorita: yo como soy parte del pueblo de Dios, pues yo no rechazo a Dios, yo estoy aquí con Dios. A ver, pon atención. Seguramente
Tú estás pensando, es que yo soy cristiano porque pues me conecto todos los domingos a las reuniones dominicales, porque pues leo el pan diario, pero ¿cuál es tu actitud cuando se te invita a que pues vengamos a los estudios, a las otras reuniones que también son necesarias? O que se nos dice, ¿saben qué? Lean su Biblia durante la semana en casa, tengan momentos de oración. Y de repente así como que otra vez oración. Bueno, ¿y no crees tú que podría ser esto algo así como que aborrecer a Dios? Como que, ay, no quiero otra vez leer la Biblia. Bueno, a ver, tengamos cuidado, Tengamos cuidado porque de forma inconsciente probablemente en algún momento hemos como que querido hacernos a un lado y ya no quiero porque pues estoy a gusto de esta manera. Y esta deslealtad, Dios aquí dice que merece juicio. Solamente tenemos que obedecer. Y esto es para nuestro beneficio, por nuestro propio bien. Moisés termina su exhortación aquí en este versículo 10 y 11, apelando una vez más a la obediencia hacia las leyes y los mandamientos de Dios. Las leyes del libro de Deuteronomio fueron dadas a Israel para regular la vida de cada persona de ese pueblo con su prójimo. La obediencia de nosotros a las leyes de Dios el día de hoy son de suma importancia y también son para regular nuestro trato, nuestra convivencia diaria con todas las personas con las cuales nos rodeamos. Tengamos cuidado. Cuando habla de la parte social, tiene que ver con no adoptar costumbres y tradiciones que las personas no cristianas llevan a cabo. Yo no sé, ¿verdad? Pero definitivamente si tú te consideras cristiano, creyente, parte del pueblo de Dios, tienes que obedecer a Dios tal cual Él lo demanda. De pronto he podido ver a personas que ya traen colgando un amuleto o algo que le llaman, pues bueno, cosas en las cuales nosotros no creemos, en el brazo, en la muñeca, tal vez una pulserita que significa algo para ciertos ritos o ciertas religiones. Y digo yo, wow, ¿de qué se trata? ¿Que no se supone que eres cristiano? Este es el peligro al cual corremos cuando no somos obedientes a lo que Dios ya estableció. Cuidado, esas cosas pueden apartarte de la fe al único Dios verdadero. Y este es un tema muy grande, muy largo, que tal vez podríamos hablar mucho y más, pero el día de hoy, pues el tiempo se nos está terminando. Para terminar, la obediencia hacia Dios es necesaria. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso? ¿Tú te has puesto a pensar? Y yo les decía hace algunas semanas, ¿verdad? De pronto yo me encuentro con personas que siempre están sufriendo y se la pasan sufriendo todo el tiempo. Y yo digo, wow, qué aguante, ¿por qué sufren tanto? Bueno, ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso? ¿Quieres seguir sufriendo? Pues bueno, continúa así como estás. Pero si verdaderamente quieres disfrutar de una buena vida, la solución es acércate a Dios, obedece a Dios. Ten en cuenta y pon en primer lugar la palabra de Dios. ¿Qué haremos con los mandamientos de Dios? ¿Qué haremos con nuestra misión en la vida? Las principales áreas que este pasaje nos enseña sobre la obediencia y esta obediencia necesaria son el área social y también el área espiritual. Nuestra misión sigue siendo la misma. Debemos llevar las buenas nuevas de redención a todas partes. Estamos en pie en este tiempo. El día de hoy,
hoy que estoy hablando contigo en este momento, aún tenemos libertad de seguir compartiendo la palabra, de seguir diciéndole a la gente que Dios los ama, que Dios los busca. Y yo te lo digo en este momento, si tú aún no has reconocido a nuestro Dios como Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas, a que lo busques, a que te acerques a Él. ¿No sabes cómo hacerlo? Nosotros podemos ayudarte, podemos guiarte, aconsejarte, si tú nos lo permites. Dios nos sigue hablando hoy. Nos pide que guardemos sus mandamientos, decretos, estatutos, y esto es solo con un objetivo: ser bendecidos por Él. Para poder alcanzar todas y cada una de sus bendiciones, es necesario obedecer. La obediencia necesaria. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza necesaria y el valor para poder ser obedientes. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Estamos seguros que tú estás con nosotros y nos sigues hablando, nos sigues llamando. Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Gracias por seguir hablando a la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todos aquellos que esta tarde, que este día se han conectado a esta reunión. Gracias, Padre Santo, por amarnos y por darnos el privilegio de ser parte de este pueblo especial. Te amamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Hermanos, ha llegado el momento de dar las gracias por las ofrendas y los diezmos que han aportado nuestros hermanos. Les voy a leer 2 de Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Oremos. Señor, te doy las gracias por las ofrendas y los diezmos que han aportado nuestros hermanos. Bendícelos en sus trabajos, a cada uno de ellos, y que no les falte el sustento de cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón
y en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, y grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, y grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, y grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, y grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, y grande, hacedor de maravillas eres tú. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión, de esta reunión virtual. Y quiero darte las gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Sin embargo, también quiero pedirte, si no lo has hecho aún, que compartas esta transmisión. De esta manera vas a ayudar para que más personas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Apóyanos dándonos un like, pero también poniendo tus comentarios en esta misma publicación. Queremos saber de ti, queremos saber si tienes algún motivo de oración por el cual quieres que nosotros oremos e intercedamos delante de Dios para que se resuelva cualquier situación difícil. Seguimos orando por los enfermos, por las personas que siguen hospitalizadas, personas que siguen padeciendo la infección de esta terrible enfermedad. No hemos dejado de hacerlo. Todos los miércoles nos reunimos para orar de 8 a 9 de la noche. Si quieres compartirnos tus motivos de oración, nos dará mucho gusto el poder interceder por ti, pero también nos dará gusto el que nos acompañes. Y si no sabes cómo hacerlo, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te enviaremos la liga para que puedas conectarte con nosotros los miércoles de 8 a 9 de la noche. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana recibimos instrucción sobre la palabra de Dios. Son clases dominicales donde tú puedes hacer preguntas, comentarios y resolver las dudas que pudieras tener respecto a la vida cristiana. También son reuniones virtuales, pero estas se llevan a cabo por Google Meet, así de que si quisieras participar con nosotros, haznoslo saber y con mucho gusto también podremos enviarte la liga para que te conectes con nosotros. La pregunta del día es la sección que ofrecemos para todos los niños, domingos 11:20 de la mañana. Te invitamos a que también nos ayudes difundiendo esta publicación del Club Esperanza Kids, que es un ministerio de la Iglesia La Esperanza, así de que nos dará mucho gusto también que nos acompañes y que compartas con tus niños, con todos los peques que tú conozcas, para que también aprendan sobre los valores y principios que tenemos. Nuestras reuniones dominicales, no lo olvides, las reuniones como el día de hoy son a las 11:30 de la mañana, todos los domingos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Vivamos a la manera de Dios, obedeciendo
lo que Dios ya ha dicho. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que nos guíe durante esta semana que estamos iniciando. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque tu presencia nos acompaña, porque estamos seguros que tú siempre estás a nuestro favor y nos lo demuestras al darnos la vida, la salud, el sustento diario. Muchas gracias, Padre Santo, también por la bendición de poder contar con una familia en la fe, con esta iglesia que se llama Iglesia La Esperanza. Somos tu pueblo. Gracias, Padre Santo, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros gocemos de esta vida, la vida eterna. Bendito Dios, sigue trabajando en la vida de cada persona que se ha acercado para escuchar la palabra, en cada persona que ha tenido la inquietud de escuchar tu voz. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú sigues obrando y lo seguirás haciendo. Bendito es tu nombre. Gracias te damos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga.